económica con Israel Abreu por el Rumbo de la Tarde. Muchas gracias a todos los ciudadanos que muy amablemente nos sintonizan a través de la 98.5 Rumba FM y a través de las diferentes plataformas digitales que nos verán en diferido. Pues agradecerle su audiencia. En el día de hoy tengo dos temas el cual quiero socializar tanto con ustedes, mis colegas y compañeros, que me honran con su presencia, un privilegio para mí definitivamente, y son estos temas. Primero, la elusión tributaria, que es un tema que está en boga en este momento. No obstante, quiero aclarar este concepto tanto en el orden etimológico como en el orden legal y económico. Eso te iba a sugerir que explicara bien. Todos nosotros sabemos lo que es la elusión, pero quizás muchos de los que te están oyendo y te siguen no sepa qué significa realmente elusión. Así es. Y por otro lado, y no menos importante, es hablar un poco de los fideicomisos en donde el Estado Dominicano tiene participación, puesto que hay interrogantes que a mí me gustaría que cada ciudadano que nos está viendo en este momento, pues definitivamente se las haga al respecto de la transparencia que debe existir, tanto en el manejo de los recursos públicos, no solamente en el orden líquido, o sea, el dinero que los ciudadanos aportan a través del presupuesto, y del manejo también del patrimonio del Estado. En ese orden, pues, la definición etimológica de lo que es la elusión tributaria, o la elusión de manera específica, no la elusión tributaria, para después pasar a ese concepto legal y financiero, no es más que el soslayamiento, ¿verdad? El evitar un problema futuro. Eso desde el punto de vista. Y además es un sinónimo de evasión. La elusión no es más que cualquier subterfugio que se utilice para fines de evitar o de evadir un supuesto problema en el futuro o una situación. ¿Por qué la elusión? La elusión en República Dominicana, desde el punto de vista etimológico, por ser sinónimos y porque en alguna medida significan lo mismo desde el punto de vista etimológico, bueno, pues los ciudadanos, algunos ciudadanos políticos, se han dado a la tarea de acuñar este término, inclusive en procura de manera específica de aludir a la fortuna del presidente Luis Abinader, que en este caso, de manera específica, voy a defender el derecho que tiene Luis Abinader de tener la cantidad de dinero que él se haya ganado en República Dominicana y que ya haya pagado impuestos por la misma. Ahora bien, desde el punto de vista tributario, primero legal, tributario y económico, la elusión tributaria no es más que cualquier, oigan bien para que estemos claros, que es importante que la gente lo sepa. La elusión tributaria no es más que un beneficio que se procura tener al respecto del pago de un tributo a través de la ley. Oigan bien, y les repito, a los ciudadanos y a muchos periodistas que de manera irresponsable están confundiendo a la gente en la es evadir impuestos y lo que es la evasión tributaria, la elusión tributaria de manera específica. Vuelvo y repito, la elusión procura un beneficio de carácter tributario a través de la ley. Cuando no es a través de la ley, la definición es pura y simple, es evasión tributaria. Muchas gracias, don Miguel. Ahora, en la etimología que tú tanto has mencionado, para que la gente tenga una idea, es lo que explica el origen y el significado de las palabras. Así es. No obstante, esto no quiere decir que signifique lo mismo desde el punto de vista legal, económico y tributario. Les acabo de explicar. Entonces, en ese orden, y una vez establecido el concepto en el orden técnico, económico, legal y tributario,
No podemos confundir este concepto. Y mucho menos, entonces, con la falta de institucionalidad que tiene República Dominicana, al confundir estos conceptos, tratar de penalizarlos. Miren, en una reunión de carácter técnico-económico que sostuve esta mañana con unos amigos, no voy a citar el nombre, uno de ellos puso el ejemplo más claro que en medida explica la responsabilidad que estaríamos delegando en políticos irresponsables, los presentes y los futuros. Oigan bien. Se refiere a los fideicomisos, ¿no? No, ahora me estoy refiriendo a incluir la elusión como un delito sin tener claro dicho concepto. ¿Qué estaríamos delegando a todo aquel que tiene un emprendimiento? Estaríamos delegando la responsabilidad de que inclusive se nos cuestione el salario que nos estamos poniendo en nuestras empresas, como gerentes o administradores, en nuestras propias empresas, al margen de que paguemos impuestos o no. Tú sabes que el tema de la elusión es una manera de evadir la responsabilidad que se tiene de combatir realmente la evasión, que es lo que importa. Mire, yo pudiera en ocasión... ¿Pero es cierto o no? No. Está bien, pero si nos concentramos en la elusión, en condenar o sancionar la elusión, y nos olvidamos de la tarea principal y primordial, que es la evasión, entonces no alcanzamos nada. Porque ahí sí estamos de acuerdo. El problema no es la elusión. No, el problema es la evasión. Estoy muy de acuerdo. Claro. Que es el dinero que no tributa nada y que además por subterfugios no legales como es la elusión, entonces se deja de pagar impuestos. Don Miguel, cualquier cosa en el orden legal se puede considerar elusión. A mí me da, cuando lo escucho, cambio la emisora, cuando escucho a profesionales de la comunicación y del periodismo que no se tomaron la molestia ni siquiera de ir a Google para buscar la definición y el sinónimo desde el punto de vista etimológico y después en un diccionario económico o legal el concepto de elusión tributaria. Me da hasta vergüenza ajena escuchar eso. Aquí mismo en este emisor he escuchado gente confundir a sus oyentes al respecto de lo que es la elusión y al respecto de lo que es la evasión. Bueno, una de las cosas, uno de los vicios y uno de los defectos más comunes que uno observa en el ámbito de la comunicación en la República Dominicana es gente hablando de cosas que no conoce. Lamentablemente. En ese orden, y ya para concluir este comentario, debo llamar la atención de los amigos diputados y senadores, además de a los periodistas y comunicadores que han asumido, ¿verdad?, el hablar de esto sin importar los intereses que tengan. Deben hacer un ejercicio responsable al respecto de este concepto, porque nos puede resultar más la sal que el chivo en relación a eso. Se pudiera considerar elusión tributaria, don Miguel, el que usted tenga una fábrica aquí en Santo Domingo y la abra en una zona de desarrollo fronterizo. Eso es elusión. Claro. Ahora se está utilizando un concepto legal para dejar de pagar el impuesto sobre la renta. O, en su defecto, usted tiene una pequeña fábrica de chacabanas y entiende que esa fábrica de chacabanas usted puede solicitar, ¿verdad?, el registro en zona franca para no pagar el impuesto sobre la renta. Bueno, hay muchos países que cuando quieren fomentar un nuevo tipo de actividad económica, por ejemplo, en un área donde no hay mucho consumo o donde no hay muchas posibilidades, lo exonera por un tiempo de impuestos. Pasó aquí, por ejemplo, en el área turística, ¿no? Los polos turísticos se desarrollaron y crecieron sobre la base de muchísimas exenciones. Pero esas exenciones se dan hasta tanto, por un tiempo. Así hasta es. tanto que tú se desarrolla y ya tú puedes valerte por ti mismo, pero no se dan con carácter permanente. Así ni admitan. Así es, y eso es lo que llamamos en economía el gasto tributario, que se refleja todos los años en el presupuesto en relación a lo que se dejó de percibir por esas exenciones que existen. Entonces, llamar la atención de los diputados, senadores,
comunicadores y periodistas en ese orden. Salud. Y, claro, al margen de mis intereses políticos que lo tengo y que son legítimos, Luis Abinader no está eludiendo. Luis Abinader no está eludiendo. Él pudiera tener una crisis de confianza relacionado con dónde tener su patrimonio. Eso es otra cosa. Pero al final, después que él o cualquier ciudadano dominicano pagó impuestos por el dinero que está sacando o que decidió quemarlo, oigan bien, quemarlo, echarlo en un tanque, echarle gasolina y prenderle un fósforo, esos son problemas de él si ya pagó impuestos. Claro, después que tú pagas impuestos, tú haces con el dinero tuyo Lo que tú quieras. Si te lo quieres llevar para el extranjero, te lo llevas para el extranjero. Si te lo quieres quedar aquí, si lo quieres regalar a alguien, se lo regala a alguien. Si quieres hacer un fideicomiso, hace un fideicomiso. Es decir, el problema es que, bueno, Es una crisis de confianza. es una crisis de confianza. Yo se lo atribuiría a eso. ¿Por qué no tener ese dinero aquí en República Dominicana y tenerlo fuera? Bueno, el problema es que cuando tú dices, por ejemplo, que este es un país que el gobierno está haciendo un gobierno transparente, que aquí hay confianza y tú pides y reclamas inversión extranjera y privada, de extranjera y nativa, y tú tienes, porque tú inspiras confianza, pero como tú, el que inspira confianza y está llamando a que la gente invierta en el país, saca tu dinero al exterior, ¿no? Porque no tienes confianza en el país. Yo creo que eso es lo que se le está criticando, creo yo, al presidente Luis Abinader. A mí, yo en eso no me importa mucho porque, como te dije, yo entiendo que cada quien, cuando tiene su dinero limpio, porque después de que tú pagas, no importa lo que tú te ganes, pero cuando tú pagas los impuestos que te corresponden por tu ganancia, ese dinero es tuyo y tú puedes hacer con eso lo que tú quieras. Y nadie tiene derecho a cuestionar esa decisión. Muy bien, estamos de acuerdo en ese orden. Entonces, por otro lado, un tema muy importante que siempre va a tener vigencia es el tema de los fideicomisos, hasta que en República Dominicana se cree una ley que lleve transparencia al respecto de la utilización de esa figura financiera, de esa figura legal y financiera que son los fideicomisos y que en alguna medida han llevado desarrollo a muchas naciones del mundo. No obstante, en otros países, como es el caso de México, que eliminó alrededor de 113 fideicomisos, ¿verdad? Por relativas irregularidades, bueno, sea en República Dominicana revisado. Y en ese orden, entonces, quiero tratar el tema del fideicomiso de Pedernales, que si bien estoy de acuerdo con que se invierta la cantidad de dinero que fuere necesario en esa zona porque la necesita, y además tiene las condiciones desde el punto de vista natural, ¿verdad?, de ser explotada turísticamente, entonces que se creen esas infraestructuras y que se desarrolle esa zona de la nación debe ser un objetivo de todos los dominicanos. Ahora bien, sí, pero ahí debe haber una libre competencia. Así es. Entonces vamos a entrar en materia de manera específica del fideicomiso de Pedernales. Miren, qué gran negocio. Son 300 millones de metros cuadrados, ¿no? Sí, 30 millones de metros cuadrados. Pero qué gran negocio para los incumbentes que van a ser designados como parte del Consejo de Administración de este fideicomiso. El hecho es que yo me hago varias preguntas, don Miguel, al respecto del fideicomiso de Pedernales. Para que usted tenga una idea, ¿por qué a usted, ciudadano que me está escuchando en este momento, a través de Rumba 98.5, y que nos sigue en todas nuestras redes sociales y que posteriormente usted va a ver y a escuchar este programa, ¿por qué usted no fue escogido como parte de ese consejo de administración? Es una pregunta que usted debe hacerse. ¿Y por qué otros, no? Entonces, ¿y por qué otros? Distancias entre cualquier ciudadano común y corriente y la responsabilidad que asumen nuestros gobernantes en relación a pagar los favores políticos con el patrimonio del pueblo. Bueno, yo creo que aquí primero no hay una ley de fideicomiso de propiedad pública, ¿no? De activo público. En lo que tiene que ver con Punta Catalina, que es la que más
Parece que es el más controvertido de todos. Sí, pero este es un bicochito. No, el otro tiene una dimensión mayor a futuro, ¿no? Muy Porque cierto. dentro de 5 o 6 años, por el crecimiento de la economía y la necesidad del crecimiento de la oferta de electricidad, aquí Punta Catalina probablemente pase a un tercer lugar o a un cuarto lugar. En el caso de Pedernales es diferente. Pero yo lo que quiero decir es que no hay una ley y el gobierno se ha anticipado a eso. Entonces el gobierno ha creado una serie de fideicomisos sobre activos públicos, incluso sobre instituciones públicas, como el caso de la Policía Nacional y sobre el caso de Pedernales, que es parte del territorio político de la República, porque es una provincia, sin haber existido una ley. Y después, para justificar o legalizar esa acción, entonces mandan una ley al Congreso. Es como las cosas están invertidas, ¿no? Sí. Y eso es lo cuestionable. La carreta están alando los bueyes. Los bueyes, exactamente. Ahora bien, vamos a seguir indagando en este proceso de fideicomiso de Pedernales, ¿verdad? El gobierno dominicano, además, ¿verdad?, de la designación de estos ciudadanos, entiendo yo, pagando favores políticos, además de eso, señores, va dentro del presupuesto general del Estado, es decir, el dinero que cada uno de los dominicanos paga de manera directa a través del impuesto a la propiedad inmobiliaria, el impuesto sobre los activos, el impuesto sobre la renta, ¿verdad? Paga como impuesto directo a la Dirección General de Impuestos Internos y que forma parte del presupuesto, van definitivamente a ser utilizados esos 5,000 millones de pesos para invertirlos en este fideicomiso, dinero de nosotros, o de manera indirecta a través del ITEVIS, de los impuestos sucesorales, del selectivo al consumo o de cualquier otro impuesto que grave de manera indirecta las transacciones que generan los ciudadanos o de manera directa que afecte su patrimonio. Oigan bien, de ahí van a sacar 5,000 millones de pesos. Y por otro lado, entonces, el Banco de Reservas, que va a ser la institución que a través de la fiduciaria Banreservas va a administrar ese fideicomiso. Ahora, de aquí me surgen 2 nuevas preguntas, don Miguel. ¿Y cuáles serán esas 2 nuevas preguntas? ¿Por qué, verdad, la participación del sector privado se ve limitada al respecto tanto del capital como del patrimonio público? Oigan bien, la tierra que se va a utilizar también las va a donar el Estado Dominicano. La permisología, lógicamente, que se va a gestionar, las va finalmente a aprobar el Estado Dominicano, como en cualquier otro estado. No obstante, eso es un patrimonio público. Esa tierra, de manera indirecta, es de cada uno de los dominicanos, ¿verdad? Ahora bien, ¿cuáles son? No, pero además tengo entendido que todavía está vigente una ley que establece que todo extranjero o toda compañía extranjera que quiera la propiedad de un territorio del país, es decir, de una finca o de algo, tiene que tener el consentimiento del Congreso y tiene que ser mediante una ley. No, ya eso no. Ya eso no. La ley de inversiones extranjeras cambió todo eso. Bueno, por eso dije, tengo entendido. Sí, okay. Muy bien, la ley de inversiones extranjeras cambió todo eso. El hecho es, Leila y don Miguel, que hay otras interrogantes que nos hacemos. ¿Por qué en esa alianza pública-privada, verdad, solo el Estado Dominicano va a poner dinero a través de nuestro presupuesto, a través del Banco de Reserva, y la tierra en un 100% las va a donar el Estado Dominicano? Hay otras preguntas que son... ¿Pero a título de donación? Sí, así como aportación, no donación, porque donación sería cediéndola, sino administrándola en lo que hasta ahora República Dominicana tiene definido como concepto de fideicomiso, ¿verdad? A través de la ley que tenemos. Entonces, don Miguel, de manera específica hay otras preguntas. ¿Por qué el Banco de Reservas es quien va a prestar el dinero y por qué también fiduciaria Banreservas, ¿verdad? Va a ser la institución que va a administrar? ¿Por qué
hay tanta falta de transparencia y yo no quiero circunscribirme solamente a este gobierno. Vamos a hacer una retrospectiva. El tema de los fideicomisos en donde el gobierno tiene participación, creo que se ha constituido en una forma de extinguir el patrimonio público y además en una forma moderna como la definió Andrés Manuel López Obrador en México, de corrupción y componenda entre a quienes se le debe un favor y los que van a pagar ese favor, políticos y ciudadanos yo creo que hay algo también de una concepción del Estado. Yo creo que la gente que está en el poder político en la República Dominicana entiende que el gobierno como ente no es capaz de plantear una solución a los problemas básicos del país. Y son de la gente que entienden que la privatización debería caracterizar las acciones del gobierno y que todo debería ser privatizado. La energía eléctrica, el agua. Pero mire, yo no estoy en desacuerdo con la privatización. El problema es que en República Dominicana no funciona. No. Yo no estoy satanizando la privatización. Así es. No, todo lo contrario. Yo lo que quiero decir es que el gobierno está regido por ese concepto y cree que todo debe ser privatizado. Yo creo en la privatización, pero la privatización tiene que tener un límite. Tiene que tener un límite porque el gobierno tiene que tener alguna suerte de responsabilidad. El gobierno tiene responsabilidad con los menos, diría yo, con los que tienen menos poder, con la gente menos favorecida. Entonces, si el gobierno todo lo privatiza, pone a los débiles en manos de los fuertes. Y entonces vendría la fábula del tiburón y la sardina. Yo voy a citar un ejemplo exitoso, ¿verdad? En una etapa de la historia de New Zealand, en donde dicha nación fue dirigida por la centroizquierda, ¿verdad? Privatizó las empresas que fueran necesarios privatizar en ese momento y se logró reencumbrar en el camino del éxito económico y de desarrollo que en este momento viven. Pero el hecho es, para pero fíjate, yo estoy de acuerdo, estoy de acuerdo con la privatización en todo lo que tiene que ver. El problema es los privatizadores. No, lo que tiene que ver, por ejemplo, con actividades de carácter comercial. Por ejemplo, la privatización de Molinos Dominicanos. ¿Qué hace un Estado? Quizá el gobierno tenga que tener cierto control sobre el tema de la harina. Sí. ¿Entiendes? Pero eso es otra cosa, no es la gestión de una empresa que hace galletica y pan, estamos claros. Exactamente. Entonces, cosas que tienen interés público y que depende del Estado, regular el Estado, el gobierno no puede ceder eso. El gobierno no puede ceder, por ejemplo, el control de las presas. Ni la energía eléctrica. Ni de la energía eléctrica. El gobierno tiene que tener cierto control sobre eso. Así es. Entonces, don Miguel, para concluir con el tema de los fideicomisos y la transparencia, que creo que es lo que necesita, ¿por qué no se llama a concurso a los profesionales que se van a requerir en la administración, tanto operativa, financiera, de los fideicomisos en donde el Estado Dominicano va a tener participación? ¿Por qué no se licitan las instituciones financieras que van a participar, tanto en el orden del manejo de sus recursos hasta para abrir una cuenta corriente para el manejo de las operaciones del día a día, como para la fiduciaria que va a administrar los recursos que van a ser objeto de inversión en dicha? ¿Por qué tiene que ser siempre el Banco de Reservas que aparece en todos los mamotretos que en República Dominicana se arman? Porque sí. Y para completar lo que tú dices, Israel, ¿por qué si eso es tan prometedor? ¿Por qué la gente no invierte su propio dinero? Definitivamente. Entonces, hay muchos vicios de transparencia. Yo no quiero llamarle corrupción y no quiero tampoco circunscribirlo, este comentario, solamente al actual gobierno, que no voy a citar nombre de ningún funcionario, sino a los últimos 10 años, 11 años que va a tener esa ley, ¿verdad? Y al porvenir, ¿verdad?, del manejo de los recursos públicos, tanto en cuanto y tanto se refiere a la parte económica, al dinero líquido, como la participación del gobierno con 5,000 millones, como también, ¿verdad?, a que el gobierno dominicano sea el principal aportante en términos de recursos naturales, en este caso la tierra. ¿Tú sabes lo que está pasando ahí? Te lo voy a hacer una anécdota de Balaguer. Una vez Balaguer preguntó por qué una persona que él había designado un cargo estaba disgustado y no lo había aceptado.
Y entonces le preguntaron, ¿por qué? Dijo Balaguer, y le dijeron, porque él lo que quiere es este cargo. Y Balaguer, ¿tú sabes cómo reaccionó Balaguer? Ay, ñeñe. Bueno, miren, ahí se aplica el ay, ñeñe. Y en otro orden, y no menos importante, aunque Leila y yo en estos días estuvimos hablando o sostuvimos una dialéctica al respecto. Conciliaron intereses de la ideología personales. De la ideología, ¿no? De la ideología de nuestro glorioso Partido Revolucionario Dominicano, que debo aprovechar que mañana se celebra un aniversario más de la llegada. Claro, el 5 de junio. Así es. 5 de julio. Julio, exactamente. Un día después de la independencia de los Estados Unidos. Así Viene una es. comisión de 4 personas. Así fue. El hecho es que la ideología del PRD y de los peñagomistas es la socialdemocracia. Y aquí yo debo resaltar un hecho que cualquiera que tenga un teléfono inteligente o una computadora lo puede googlear. El hecho es que en el año 1984, si mal no recuerdo, 84-85, en Nueva Zelanda ganó el Partido Laborista, que es un partido de centro-izquierda. El resultado de la economía neozelandesa hasta esa fecha era que lamentablemente se encontraban en una situación de crisis. No obstante, Nueva Zelanda ser uno de los países más ricos de esa zona. Gana ese partido de centro-izquierda y lo primero que hizo ese gobierno con características socialistas fue, ¿verdad?, asumir la responsabilidad fiscal como el norte del Estado neozelandés. Y por otro lado, eliminar la participación del Estado, ¿verdad?, en actividades que no eran de seguridad nacional, lo que usted en este momento acababa de explicar. Por otro lado, reducir los niveles de burocracia y hacer más efectivo y eficiente el sector productivo nacional de dicha nación. Y tuvieron éxito. A resumidas cuentas, porque no me queda más tiempo, Nueva Zelanda es uno de los países con el mayor ingreso per cápita del mundo, con uno de los mayores ingresos per cápita. Y una de las economías más estables del mundo. No de las mayores, pero sí una de las más estables. De las más estables y per cápita de las mayores también. Sí. Es importante que eso se sepa. Al su ciudadano es una democracia. Una democracia establecida y un gobierno socialdemócrata, en donde los ciudadanos, ¿verdad?, se sitúa en la posición número 2. ¿Verdad? En ninguna otra nación del mundo tiene tantos beneficios sociales como se tienen en New Zealand. Y eso lo lograron, por eso estoy haciendo este comentario. ¿Por qué tú dices New Zealand y no Nueva Zelanda? Nueva Zelanda, perdón, sí. Los laboristas de centro izquierda en Nueva Zelanda. ¿Por qué hago esta acotación? Porque en Colombia ganó un socialista. Y en otras partes de América Latina, los socialistas han asumido el poder. Ahora, hay lo que no podemos evitar ni manejar es que esos socialistas manejen adecuadamente. Bueno, lo que pasa es que el socialismo de Petro es muy diferente al socialismo de los líderes de Nueva Zelanda. Ha sido todo por hoy. Gracias por su atención. Le toca a Leila despedir. Señores, mañana estaremos aquí a las 4 de la tarde para otra entrega de este programa. Mientras tanto, les deseamos que tengan un excelente resto del día y continúen con la programación de Rumba hasta mañana.